Ay, Shalom. Primero quiero comenzar para decir toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Hashem Yahushai, Kahala Yahweh Hashem Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Kahala Yahweh Hashem Yahushai. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de Molino. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que están oyendo esta verdad y aprendiendo, buscando salvación en humildad y sinceridad. Esta es otra lección sobre el espíritu y poder de Yahweh Hashem Yahushai que estoy haciendo. En la última lección que hice, habían dejado un comentario o una pregunta básicamente preguntando que si Yahushai es Dios o Yahushai es Yahweh, pero, con la prueba de las escrituras, escritura por escritura, línea por línea, aquí un poquito, allá un poquito, comenzamos a entender que Yahushai es Yahushai y Yahweh es el Padre, son entidades completamente diferentes, man. Dos poderes completamente diferentes, pero en un acuerdo, Tienes a Yahweh el Padre y Yahushai el Hijo, man, So, ojalá sobre el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai pueda edificar a ustedes hermanos y hermanas en este tema, man. So, para no gastar tiempo, vamos a entrar en la primera escritura. Este es Proverbios 34 y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? So, esta es una pregunta que está haciendo aquí, diciendo, básicamente está preguntando, ¿quién tiene el poder para hacer todo esto, man? Y si sabes quién es ese poder, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si saben. Porque el nombre de Yahweh y el nombre de su hijo, Yahushai, es un secreto, es un misterio que solo es dado a los profetas, man, a la elección. No todos saben esto, man. Y hay gente que sí sabe y gasta mucho dinero y mucho tiempo y muchos recursos para tener esto cubrido, man. Pero sobre el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai está haciendo la verdad, está saliendo a la luz, man. Este es versículo 5 y dice, toda palabra de Yahweh es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. So, sobre el espíritu y poder de Yahweh Hashem Yahushai en esta lección vamos a enseñar con las escrituras que esa doctrina de la Trinidad, que Jesús es, o Yahushai, que ustedes llaman a Jesús, que Yahushai es Yahweh, Él se vino aquí en la carne, y toda esa paja y esa fucking mierda que te enseñan en la iglesia, es una mentira, man. Y lo vamos a probar con las escrituras, man. Porque como dice acá, no añades a sus palabras para que no te reprenda. Y ahorita el Espíritu va a estar reprendiendo a estas iglesias y esas falsas doctrinas que enseñan esta gente, que se llaman ser hombres del Señor, pero están desviando y corrompiendo a las ovejas del Señor, man. Dice, no añades a sus palabras como la doctrina de la Trinidad. Eso fue añadido, Dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. So, vamos a enseñar sobre el espíritu y poder de Yahweh Hashem Yahushai, que esa doctrina de la Trinidad, que el que ustedes llaman Jesús y Dios son uno, es una entidad. Nah, man, eso es pura paja, man. So con eso vamos a ir a la próxima escritura, y este es Romanos 3 y versículo 4, y dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, si su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Yahweh,
de ninguna manera. Antes bien sea Yahweh verdad y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. So, como dice la escritura acá, man, y como dijo en Proverbios capítulo 30, que no añades, man. Y también te dice en Apocalipsis que no le quites tampoco, man. So, como aquí estamos diciendo, que está diciendo la escritura, y que si algunos no creen, que si algunos de ustedes no creen que Yahweh Shai es un poder, una entidad separada del Padre, Yahweh, man. Que si algunos no creen, quiere decir eso que no es verdad. La escritura dice a la verga con eso, man. Que todo hombre sea mentiroso, como está escrito, man. Pero que toda palabra que salga de las escrituras es la palabra de Yahweh Hashem Yahweh Shai, y eso es verdad. Eso no es nulo, man. Eso no lo puedes dejar sin ponerle atención, man. Aunque es lo que hacen esta gente, man. Lo leen y lo miran, pero muchos de ellos a propósito le tuercen el ojo, man, o le dan la cara, Pero como dice acá, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Yahweh. De ninguna manera, antes bien sea Dios verdad o veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado, man. So vamos a entrar ahorita en una mentira y una cosa que añadieron a las escrituras, y es una escritura que usan para la fundación de esta mamada que llaman la Trinidad, man, que no es parte de la escritura. Yo siempre le hago esta pregunta a la gente en las calles, man, que vienen hablando de la Trinidad, la Trinidad. ¿Cuántas veces encuentras la palabra Trinidad en la escritura, man? Y pregunte a ustedes, hermanos, que salen a las calles, si vienen un cerote con esa mamada a ustedes, man, pregúntenle, enséñame en la escritura dónde habla de la Trinidad, cuándo Yahweh Shai habló de la Trinidad, cuándo el Padre habló de la Trinidad, cuántas veces esa palabra Trinidad está encontrada en la Biblia, man. Y la respuesta es cero, man. No está ni una vez en la Biblia esa palabra, man. So, te viene la próxima pregunta, es ¿de dónde vino eso, man? Y vamos a entrar acá en la próxima escritura, y este es 1 Juan 5 y 5, vamos a comenzar, porque estas son las escrituras que usan las iglesias para tratar de probar esa doctrina falsa que ellos empujan, man. Dice 1 Juan 5 y 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahweh Shai es el Hijo de Dios? Ahí está una separación ahí, man. ¿Cómo tú puedes ser un hijo y tu papá al mismo tiempo, man? Sos el más puto del año con ese tipo de lógico, ¿no? Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahweh Shai es el Hijo de Yahweh? Dice, esto es Yahweh Shai, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Y qué está hablando eso, man? Está diciendo de que Yahweh Shai nació como cualquier otro hombre, man. En agua y sangre, man. Eso lo puedes leer en el libro de Sirades, capítulo 7, man, comenzando desde el principio, man. Y lees ahí, y ahí te explica todo, man, que ningún rey, ningún hombre nacido en esta tierra vino de ninguna otra manera, man, compactado en agua y sangre, y hablando de la vientre, pero también está hablando de las escrituras y el sacrificio que él tuvo que hacer cuando vino en la carne, man. Dice, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Y ya sabemos que el Espíritu, según Juan 6:63, es toda palabra que viene de la Escritura, man. Y sabemos que Yahawashi era la palabra en carne, man. You know? So dice, ¿dónde estamos? Porque el Espíritu es la verdad, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. So, aquí, esto fue lo que fue añadido en las Escrituras, porque lo que debería de ser o de decir en el contexto original es porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, el Padre que es Yahweh, el Verbo o la palabra que es Yahawashi, que la palabra fue dado por Yahweh a Yahawashi, y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que es, como acaba de decir en el versículo 6, según Juan 6:63, son las palabras que están escritas en la Biblia, o las palabras que habló Yahawashi. Y él era esa palabra en carne, man. Y dice, y estos tres son uno, diciendo que no una entidad, pero están en acuerdo, en un acuerdo, man. Y lo vamos a probar, man. Es versículo 8 y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. So, ahí está un poco más específico en el versículo 8, man. Pero vamos a entrar en un poco de historia de dónde vino, en qué siglo vino y fue añadido esta escritura acá, porque en el contexto original no dice eso, man. So, con eso vamos a entrar aquí. Y no solo voy a agarrar los puntos, ustedes pueden entrar más profundo y hacer sus estudios si quieren leer todo, todo esto que estoy sacando. Ustedes pueden entrar más profundo, pero yo voy a agarrar los puntos, man. Y esto se llama la coma juánica. Y dice, la coma juánica, también conocida como coma juanina, paréntesis juanico, cláusula juanica o apócrifo juanico, que la palabra apócrifo quiere decir escondido. So dice, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan 5, versículos 7 a 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV. So ahí está diciendo cuando comenzaron a comparar esta doctrina, man, o esta escritura que añadieron aquí, man, comenzó en el siglo IV, man. Y eso cuando regresas en la historia, regresa como a Constantino, y hombres diferentes, hombres, eran israelitas, pero estaban involucrando y mezclando filosofías paganas con el cristianismo que estaban, hablándolo en ese tiempo, básicamente comenzando a modernizar el cristianismo, cuando los verdaderos cristianos son los israelitas, man. No es una denominación o una doctrina o nada de eso, man. Los verdaderos cristianos son los israelitas, man. So técnicamente no puedes ser un cristiano si no sos un israelita, man. Pero dice acá, para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata Latina cerca del año 800, man. So, eso fue durante esos siglos, man. Comenzó a salir en el siglo IV, pero no fue añadida en el texto de la epístola en la Vulgata Latina cerca del año 800, ya casi 400 años después, debatiendo de que si esto y cómo podemos incorporar esto con esto y tratar de hacer una nueva doctrina y nueva filosofía de la Trinidad. Pero cuando la Trinidad, la origen de eso, regresa a Semiramis y Tammuz y Nimrod, man. Es una doctrina pagana, man. Regresando a
a los camitas, man. Es una doctrina africana, man. Dice, el texto original, según la Biblia de Jerusalén, dice, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. So, ese es el texto original que debe de estar ahí, man. Pero como dice acá, lo añadieron, comenzaron a involucrar en la doctrina durante el siglo IV, durante Constantino y el concilio de Nicea, que ellos eran israelitas, pero israelitas malditos, man, impíos, man. Estaban tratando de involucrar costumbres paganas dentro de la doctrina. Dice, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo, man. Ahora ustedes pueden, yo solo voy a agarrar el punto, pero pueden ir acá, el origen y todo eso, ustedes pueden entrar en eso, pero aquí está el versículo y aquí hay diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes translaciones o diferentes escrituras o diferentes Biblias que lo interpretaron diferentemente, pero todavía está diciendo lo mismo que el origen. Solo voy a leer unas pocos. Aquí dice en esta versión, la Biblia textual, Sociedad Bíblica Iberoamericana, dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Dice, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Tres son, pues, los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. So, no voy a leer todo, ustedes pueden entrar en eso ustedes mismos, pero para ver que como está en el contexto ahora en estas Biblias en este día, lo han cambiado, man, y han añadido. ¿Para qué? Para beneficiar a las filosofías falsas que puchan estas escuelas de teología, los cristianos, sea cualquier denominación que sea, católica, lo que sea, man, porque todos ellos están de acuerdo de esa doctrina, esa mamada llamada la Trinidad, man, cuando nunca está mencionada en las escrituras, man. So con eso vamos a ir a la próxima escritura, man, cortando también que son diferentes entidades, el Padre y el Hijo, man. Este es Juan 5:19. Respondió entonces Yahushua y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y eso por qué? Porque están de un acuerdo, como dice el texto, la escritura original en ese pasaje, Juan 5:7, man. Están de un acuerdo, man, igualmente, igual como todos los hermanos en todos los campos de la Gran Piedra de Molina. No estamos en el mismo campo, pero estamos en el mismo cuerpo, en un acuerdo, man. Y eso es lo que nos hace una familia, man. Eso es lo que nos hace amigos, man. Estando en un acuerdo en el espíritu de Yahweh Hashem Yahushua, en la doctrina sana, man, en la doctrina correcta, man, según las escrituras. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros los maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. So, aquí están diferentes escrituras hablando de separación aquí, man. Yahushua siempre dio reverencia a su papá, que era mayor que él, y él no hace nada sin que está de acuerdo de lo que le dio
poder el Padre a hacer, man. Él no es solo un poder que hace lo que le da la gana, man. Nah, él fue enviado, man, y hizo y hace todo lo que el Padre lo dirigió a hacer, man. Y le dio como mandamiento a hacer. So, eso es una mamada, una pendejada pensar en el lógico de que el Hijo y el Padre son la misma entidad, son la misma persona, man. Nah, man. Eso en estos días lo llamaran fucking bipolar o esquizofrenia, man. Que tiene fucking demonios básicamente, man. Hablándose él mismo, man. Pero eso no es el caso, man. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, man. Ahí está, man. Igual como el Padre le dio autoridad y poder al Hijo para juzgar todas las cosas, también como el Padre en el principio le dio autoridad y poder a Yahweh Shai y a los ángeles para crear todo esto, man. Hey, man, Yahweh es el todopoderoso, omnipotente, man. Poder supremo, man. Él no tiene que hacer nada ni mover un dedo, él solo lo tiene que decir, man. O dar una mirada, o, darle la prueba, man, y las cosas se hacen y se cumplen, man. ¿Por qué? Porque así es, man. Él es Yahweh, man, por eso, él es. Dice, 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es diferente, man. Como honras al Hijo y al Padre, man, son diferentes niveles, man. Pero en honrar al Hijo, honras al Padre. ¿Por qué? Porque así es como el orden que puso Yahweh, man. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahí está, man. So, ¿qué? ¿Por qué él no dijo, porque yo me envié yo mismo? No, man. Hey, man, eso es confusión, man. La escritura te dice que el Señor no es el autor de confusión, man. Estas iglesias se confunden, man. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu, man. Están perdidos. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, Yahweh Shai, no honra al Padre, Yahweh, que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So ahí está, man, diciéndote claramente, Yahweh Shai de su boca, que el que no cree al que lo envió, man, y el que lo envió siempre él decía, man, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, Yahweh. Le decían, oh, eres buen maestro, bien bueno eres, man. Él dijo, man, no hay ninguno bueno, pero el Padre, man, que es Yahweh. No dijo él, oh, yeah, sabes, yeah, sí soy, man. Yeah, yo soy el mero, man. Yo soy el bueno, man. Y no hay uno más que yo, porque yo soy todo. No, él nunca dijo eso, man. Él siempre estuvo en sujeción para la misión que lo mandó el Padre a hacer, man. Igual como nosotros estamos en submisión o sujetos bajo Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque sobre el espíritu y el poder de Yahweh, para Hashem Yahweh Shai, fuimos enviados aquí al mundo para relacionar el mismo mensaje, man. Y porque estamos escuchando el mismo mensaje, ¿eso me hace a mí Yahweh Shai o eso me hace a mí Yahweh? No, man. Estamos en un acuerdo escuchando el mismo mensaje, man. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yahweh Shai? You know? So no tuercen las palabras, man. Por eso la escritura te dice, con todo lo que leas, agarra entendimiento, man. Tú puedes leer y si no entiendes ni madre, fucking estás hablando al lado de tu boca, man, al lado de tu cara, man. Sin entendimiento, solo estás hablando.
Pero aquí con las escrituras estamos dando la prueba, man, el entendimiento. Y Yahweh Shai es Yahweh Shai, el primogénito, el único hijo de Yahweh, man. Y son dos poderes completamente diferentes, man. Yahweh tiene su propósito, que es siendo el Todopoderoso. Y Yahweh Shai tiene su propósito, que es el primogénito, el hijo único y el salvador de la nación de Israel, ¿no? Este es versículo 24, dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So, ustedes que no pueden entender eso, saliendo estas escrituras, obviamente no tienen entendimiento. Y tú estás condenado, man. Pero a los que entienden esto, sabiendo que son diferentes poderes, Yahweh Shai tiene su propósito, Yahweh tiene su propósito, pero están en un acuerdo. Tú has pasado de muerte a vida. Pero si no entiendes eso, tú todavía estás muerto, man. Dice, de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que la oirán vivirán. Ahí está, man. Ahí está, man. Yahweh Shai lo dijo, man. So, si tú no puedes entender esto y quieres detenerte a esa fucking mamada que te dio tu pastor, o el hombre blanco que le dio esa filosofía a tu pastor, porque él fue a su escuela, y le dio el currículo para enseñar, ellos están muertos, man, y no oyen la voz del Hijo, so ellos todavía están en la congregación de los muertos, man. Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque están de un acuerdo, man. Y el mismo mensaje que le dio el Padre a hacer, en él cumplir esa misión, ese trabajo que el Padre lo envió a hacer aquí en la tierra, así es como él ganó vida eterna para compartir también esa injerencia con la elección. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, man. Come on, man. Ahí está. Dice, no los maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, man. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, Yahweh. Separándose él del Padre, man. Poniéndose sujeto a su Padre, Yahweh, man. Hey, ¿por qué dice en la oración en Mateo cuando les enseñó a orar a nosotros? ¿Qué dijo? Por eso pide a nuestro Padre que está en los cielos, man. No dijo, por eso pide, Padre, que está aquí a la par, al lado de ti, al Padre que ha caminado al lado de ti, que dio su mensaje a ti. No, man, él se separó diferente, man, y siempre le dio la honra y la gloria a Yahweh, a su Padre, antes de tomarla para él mismo, man. Y es lo mismo que nosotros lo hacemos. ¿Cómo? En referenciar a Yahweh Shai por medio del Padre. ¿Por qué? Porque él es el mediador entre nosotros y el Padre, man. Sin Yahweh Shai, hey, man, el Padre a la verga con nosotros, man. Pero por Yahweh Shai, el Padre nos está perdonando, man. Y sin Yahweh Shai no hay perdón, man. No hay remisión de pecados, man. No hay salvación. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahí está. Ahí está.
So Yahweh Shai te está diciendo ahí, él vino a hacer la voluntad de Yahweh, man. La misión y el trabajo que le dio el Padre para hacer. Él vino aquí, en la carne, nacido como cualquier otro hombre, en agua y sangre, de hombre y mujer, y vino a dar el mensaje que le dio el Padre para darle a sus ovejas, man, a los que el Padre le dio, que es la elección, man. Yahweh Shai vino acá, él fue tentado como tú y yo. Otra prueba diciéndote que vino en la carne, nacido como un hombre, man, porque los ángeles no son tentados, ellos están en orden perfecto, man. You know, el Padre, él siempre ha estado en orden perfecta. Él ni puede mirar pecado, man. Te dice las escrituras, man. Y Yahweh Shai fue tentado, man. You know? ¿Por qué? Porque son diferentes poderes, diferentes espíritus, diferentes entidades, man. Es el Hijo y es el Padre, man. Y con eso vamos a entrar a la próxima escritura, man. Este es Hebreos 1:1 a versículo 3. Dice, Yahweh, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, que es la misma manera que les está hablando hoy. Y dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredor de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahí está, explicando lo que acaba de decir hace un rato, man. El Padre no hizo nada, el Padre ni creó todo eso, el Padre le dio el comandamiento a Yahweh Shai, y Yahweh Shai y los ángeles hicieron todo este universo, man, la tierra, los animales, la gente, you know. Así es el orden, man. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, man, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, man. Come on, man. Ahí está separando, man. Yahweh Shai ahorita está en los cielos, en el mundo espiritual, sentado al lado derecho de Yahweh, man. ¿Por qué? Porque esa es su posición, man. Él es la mano derecha de su Padre, man. Él es el primer espíritu creado, man, por el Padre, man, para hacer ¿qué? Toda la voluntad de su Padre, man, para hacer el trabajo y la misión y el propósito para que el Padre lo creó, man. Es fácil de entenderlo, man. You know? Dice acá, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, man. So Yahweh, Bashem Yahweh Shai, Yahweh mandó a su hijo, man. Y su hijo era la imagen misma de su sustancia, man. Todo lo que el Padre le dio y lo dirigió para hacer y para cumplir, él vino y ese fue su propósito aquí en la tierra, man. Y toda palabra que le dio y comandamiento que le dio el Padre, Yahweh Shai lo cumplió según las profecías. Así es como sabemos que Yahweh Shai es Yahweh Shai. You know? So, entrando en la próxima escritura, vamos a entrar a Hebreos 4:15, porque estamos leyendo que Yahweh Shai vino en la carne, man, y igual él fue tentado como cualquier otro hombre aquí, man. Este es Hebreos 4:15 y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, man. So Yahweh Shai fue tentado igual, man. Él tenía pensamientos iguales, él se frustraba, él lloraba, él se enojaba, él se reía,
Él tenía todas las emociones y fue tentado igualmente como cualquier uno de nosotros, man. Pero él fue el único que lo caminó su camino perfecto, man, y nunca pecó. So, ese es el ejemplo para nosotros, man. Por eso Pablo dijo lo que dijo, man. Hey, sígame a mí porque yo sigo a Yahweh Shai. Y Yahweh Shai fue el único perfecto, man. El único, man. So, él está ahí por el ejemplo para todos nosotros, man. A cómo caminar en este camino, man. No es fácil. Hey, mira, ya, lee de Yahweh Shai, man. Su vida no fue fácil. Tuvo una vida bien amarga, man. Y nosotros podamos compartir en esa amargura también, man, porque nosotros no estamos felices acá, man. Hay unos momentos, quizás te ríes o lo que sea, pero esta es una pesadilla, man, y queremos escapar. Necesitamos salvación, necesitamos a Yahweh Shai. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque nació igual como cualquiera de nosotros, man. Destruyendo esa filosofía de la Trinidad, man. El ángel vino y la preñó del espíritu, y man, a la verga con esas mamadas, man. Esos cuentos de mitología romana y griega, man. Son mitologías paganas, man. En el año 2016 tienes idiotas, o vamos a entrar en el 2017, idiotas de nuestra gente que fucking ponen su vida en la línea por esa mierda, man. No sabiendo, errando, en no sabiendo y entendiendo las escrituras, man. So Yahweh Shai fue tentado como cualquier uno de nosotros, man. Pero el Padre, como vamos a leer acá, man, en Santiago 1 y 13, siempre quiero decir Jaime and shit. Pero en Santiago 1 y 13, esto es lo que esto dice, man. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, man. Es una cortada ahí, man. Yahweh Shai sí fue tentado, ¿por qué? Porque él fue un hombre, él no era el Padre. ¿Cómo puede ser el Padre? El Padre no puede ser tentado, man. So ahora tú estás diciendo que lo que leemos en Hebreos capítulo 4 y 15, se contradice con Santiago 1 y 13, man. Pero eso no es, man. Ahí es por proceso de eliminación y leyendo un poquito acá y un poquito allá, agarramos el entendimiento, man. Y está enseñado. Si tú tienes el espíritu, man, y los oídos para oír, ahí está, man. El que tiene oído para oír, oiga, man. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cortada, man. So, no es posible que el Padre Yahweh era encarnado como Yahweh Shai, man. No. El Padre envió a Yahweh Shai, su Hijo, para cumplir las palabras y los comandamientos que Yahweh habló, man, que dirigió. You know? So, con esto, estas son las últimas escrituras acá. Yo no lo voy a hacer muy largo, porque si tú no lo puedes agarrar, man, a la verga contigo, man. No necesito estar acá fucking 3 horas explicándole. You know? La elección lo va a recibir, man. You know? Y hay varias escrituras, man. Estuviera aquí por horas. Hay muchas escrituras que separan a Yahweh Shai y a Yahweh, man. You know? Por ejemplo, cuando él estaba en la cruz, man, él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que él se estaba hablando a él mismo. You know? Cuando él estaba llorando y orándole al Padre en el jardín de Getsemaní, porque él le dijo, Padre, quita este vaso de mí, parafraseando, you know? Que no pase eso, pero que tu voluntad sea cumplida. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba orando?
estaba loco, hablándose él mismo como un de estos cerotes en los callejones and shit. Man, ustedes no conocen a Yahweh Bashem Yahweh Shai, man. No tienen el espíritu, man. So, aquí en estas escrituras lo voy a cerrar, man. Este es Hebreos 5 y 7 a 9. Dice, y Yahweh Shai en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, man. Ahí está, man. Él estaba orando y rogando y suplicando con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, que es ¿quién? Yahweh. Él es, man. Hey, te dicen la escritura que a él le pertenecen los asuntos de la muerte y la vida. You know? So, ¿de qué están hablando, man? Estas iglesias no tienen el espíritu, man. No tienen el entendimiento, man. Son fucking serpientes, man. Son el diablo, man. Dice, y Yahweh Shai en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, man. Oh, viene esa escritura, man, parafraseando. Dice, no temes al que puede matar la carne, pero al que puede matar tu espíritu, man. Básicamente el que te puede dar el juicio, man. El gran juicio, man. El que manda tu espíritu de regreso a la tierra y lo puede mandar paralizado, retardado, ciego, mudo, sordo. You know? So igual, Yahweh Shai entendía eso, man. Diferente, separándose y dando reverencia al Padre, porque Él es el Todopoderoso y a Él debemos de temer. You know? Yahweh Bashem Yahweh Shai. Dice, y Yahweh Shai en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, man. So Yahweh Shai estaba sujeto y temía al Padre. Come on, man. Y aunque era hijo, man, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque él era sujeto bajo su padre, man. Él no era el padre, man. Tú no puedes matar al padre, man. Es el principio, él es. El antiguo de días, man. Come on, now. Dice, y habiendo, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, man. So, hey, man, tú tienes salvación eterna si oyes estas palabras, man, y entiendes que Yahweh Shai es Yahweh Shai, y Él fue mandado por el Padre para ser nuestro mediador y nuestro salvador. You know? Y tienes que ser obediente a eso y sujeto a eso. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Esa es la doctrina sana, man. Y eso es lo que nosotros aquí en la Gran Piedra de Molina, comenzando con los apóstoles, enseñamos, man. ¿Por qué? Porque es la verdad, según las escrituras, man. Y cuántas escrituras ya saqué, man. Y hay más, hay muchas más, man. Pero como dije, man, no, no necesito yo estar acá 3, 4 horas, El martillo ya le dio al clavo, man. Y ojalá que se les clavó. A la elección sí les va a clavar. Pero al resto de ustedes, man, man, están condenados, man. Y no es para ustedes, man. ¿Por qué? Porque ustedes todavía están muertos, man, y van a seguir así hasta que les venga la muerte física, man. So, voy a leer la última otra vez y lo voy a cerrar en eso, man. Y habiendo sido perfeccionado,
¿Cómo se fue perfeccionado? Por tribulación, por sufrimiento y por obediencia. Igual como nosotros estamos siendo perfeccionados, man. Y así es como estamos teniendo el entendimiento perfecto, man. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, man. So, si tú quieres eterna salvación, vas a obedecer que esa doctrina de la Trinidad no existe en las Biblias, man. No es bíblico. Si tú estás determinado para ganar la salvación y ser potentemente o parte de la elección, vas a obedecer todo esto, man. No porque yo lo dije, porque está escrito, man. Yahweh Hashem Yahushua lo dijo, man. Yo solo soy un mensajero, man. Una herramienta para decirle a ustedes, man. You know, el que tenga oído para oír, lo va a oír. Y el que no, fucking a la verga contigo, man. A mí me vales madre, al Padre, Yahweh Hashem Yahushua, le vales madre tampoco. Esto no es para ti, man. So espera tu muerte, man. Siga siendo el desobediente. Y los que van a obedecer van a ganar salvación eterna, man. Y estamos vivos ya porque entendemos, man. You know? So, you know, con eso, ojalá fue edificante esta lección para ustedes, man. You know, sobre el espíritu y el poder de Yahweh Hashem Yahushua. You know, y con eso lo voy a cerrar, you know, dándole toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Hashem Yahushua. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de Molina, you know, y saludos a todos que nos guíe en este camino, you know. So con eso voy a decir, Barakate Yahweh, Barakate Yahushua, Barakate Yahweh, Barakate Yahushua, Barakate Yahweh, Barakate Yahushua, Barakate Yahweh, Barakate Yahushua. Kahala Yahweh Hashem Yahushua. You know, hasta la próxima. Shalom.